Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:00 con 34 minutos. Les contábamos al comienzo del programa que la resistencia antimicrobiana es un problema a nivel mundial y que se genera en gran parte por la automedicación. En el caso de Chile, tras la pandemia se presentó un aumento muy importante de esta resistencia de la población con cifras que van del 30 al 50%. Entonces, la resistencia a los antibióticos se da cuando los microorganismos cambian, provocando que los medicamentos se vuelvan ineficaces ante las infecciones que atacan al organismo, y por eso se vuelve una gran amenaza para la salud porque pone en peligro el tratamiento de muchas enfermedades. Y de esto queremos conversar con la doctora en química, académica de la Escuela de Medicina de la USACH, Yeseni Vázquez. Yeseni, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yeseni, a ver, hablemos de esto, porque la Organización Mundial de la Salud declaró que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. ¿Qué tenemos que entender por resistencia a los antimicrobianos, para partir conversando? Bueno, la resistencia a los antimicrobianos se entiende cuando ya estas moléculas o antibióticos no son efectivas para controlar las infecciones. O sea, que estas bacterias han generado algún mecanismo para evadir la acción de los antibióticos. Entonces tenemos infecciones que no se pueden tratar con esta batería de compuestos o fármacos que existen para ello. ¿Y por qué llegamos a ese nivel? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, es por una serie de cosas, como tú decías, por el mal uso, por ejemplo, no terminar los tratamientos con los antibióticos, por la presión, digamos, que se generan dentro de los hospitales. Entonces las bacterias van adquiriendo información que la van haciendo evadir, y esta información la transmiten entre una bacteria y otra y se va propagando esta resistencia. ¿Y a qué te refieres? Perdona, ¿a qué te refieres con la presión que se genera en los hospitales? La presión que se genera en los hospitales es porque cuando ya hay infecciones intrahospitalarias, hay un mayor número de bacterias circulando y una mayor cantidad de antibióticos que van eliminando, digamos, a las bacterias sensibles, quedando solo las resistentes. Y estas, a su vez, como quedan solo las que tienen la información que ya son resistentes, se van propagando dentro del ambiente hospitalario y después salen también a la comunidad. ¿Y cuál es entonces el mayor peligro que genera esta resistencia, Yeseni? Bueno, el primer peligro es no contar entonces con un tratamiento que sea efectivo contra la infección. También implica entonces optar por antibióticos o fármacos más costosos, mayores tiempos de tratamiento, hospitalizaciones más largas, enfermedades difíciles de tratar y, bueno, lo más extremo es llegar hasta problemas de salud grave, hasta ocasionar la muerte del paciente. Yeseni, ¿desde cuándo se está observando esta tendencia en el mundo, dirías tú? No, esto lleva mucho tiempo antes de la pandemia. Ya estaba previsto antes de la pandemia que en el año 2050 las muertes producidas por microorganismos multiresistentes iban a superar a las muertes por cáncer. Entonces, este problema de la resistencia ya lleva, yo diría, unos 20 años atrás que se ha presentado. Claro, porque ha habido advertencias, por cierto que sí, pero ¿se han tomado las medidas, dirías tú? Bueno, primero, antes de la pandemia ya existían programas que controlaban entonces el uso de los antibióticos y entonces se pretendió a que fuera solo con prescripción médica o con una receta. Por ahí ya se empezó a controlar su mal uso. Y después se generaron una serie de programas de optimización de usos de antimicrobianos que recién en el año 2020 se comenzaron a implementar, por ejemplo, en nuestro país. Claro, porque por lo menos hoy día sabemos que para poder comprar un antibiótico, cualquiera sea, tienes que tener receta médica, y no sé si es retenida, pero es con receta médica, ¿no es cierto? Sí, es con receta médica. Sí, antes, 20 años atrás no era así, uno podía ir directamente a la farmacia y comprar cualquier antibiótico. Después ya eso se controló. Claro, pero igual tú sabes que hay un mercado negro que está muy a la vista en las ferias. Yo te lo digo porque lo veo, yo voy mucho a la feria y tú ves ahí cómo venden antibióticos y así nomás. Exacto, existe la venta ilegal de medicamentos. Correcto. Sí, es así.
Claro, porque lo que pasa es que ahí es bien importante el punto de la conciencia que tienen las personas, porque claro, hay gente que cree que automedicar, por ejemplo, tiene un dolor de garganta, antibiótico. No, es que tengo una infección, pero nunca se supo, o sea, puede haber sido absolutamente viral. ¿Cuál es el efecto? O sea, si tú empiezas a tomar antibióticos cuando no te corresponde, lo que estamos conversando, o sea, en el fondo vas digamos, afectando una fuente de recuperación, o sea, de medicina, de recuperación maravillosa que tiene la humanidad, ¿no es cierto?, que ha permitido sanar y salvar tantas vidas. Claro, tenemos un número limitado de herramientas para combatir estas infecciones, y estas herramientas, cada vez que se aumenta la resistencia a un mayor número de antibióticos, vamos quedando con menos opciones de herramientas, y la industria farmacéutica cada vez menos lanza al mercado nuevos antibióticos. Entonces, estamos quedando con menos posibilidades de atacar a las infecciones multiresistentes. ¿Y por qué la industria farmacéutica saca cada vez menos antibióticos? Bueno, es una cosa también de interés comercial, no son comercialmente atractivos. También la línea de tiempo entre que se genera un compuesto interesante y que pueda llegar al mercado fácilmente supera los 5 hasta los 10 años. Por lo tanto, es un proceso largo que tiene que pasar de distintas fases este posible medicamento. Conversamos con Yeseni Vázquez, doctora en química, académica de la Escuela de Medicina de la USACH. Yeseni, al momento en que se genera la resistencia antimicrobiana, ¿hay alguna forma de revertirla? Sí, existen distintos vías donde se puede revertir, pero siempre toma un tiempo. Bueno, la primera forma de revertir es controlando el uso, no usar, por ejemplo, antibióticos cuando se trata de infecciones virales, que mucha gente se confunde y cree que los antibióticos les va a servir para una gripe viral, por ejemplo, y no es así. También se está trabajando por distintas vías de moléculas que impidan esta resistencia. El control en los hospitales también a través de los programas de clasificar entonces los antibióticos en antibióticos de acceso, de vigilancia, y aquellos que son de reserva para casos muy, muy, muy extremos. Entonces ahí también se está controlando y de esa manera se piensa que se puede revertir esta resistencia. Y lo que tú planteabas también, Yeseni, cuando dices que a veces también se produce porque las personas no cumplen el ciclo completo. ¿Cuál es? O sea, yo sé que depende de cada antibiótico, pero pero explícanos qué significa esto de cumplir el ciclo para entenderlo bien. Claro, cuando el médico le da la receta y le dice que usted tiene que tomar este antibiótico, por ejemplo, por 7 días. Claro. Y la persona lo toma por 4 o por 5, quiere decir que no logra controlar la infección y está, por ejemplo, eliminando solamente un cierto número de bacterias dentro de su organismo. Entonces van a quedar un grupo que va a adquirir información para hacerse resistente al antibiótico que estaba tomando, y eso se va a propagar después a otras personas. Bueno, las personas con sistema inmune más debilitado son las más complejas. Totalmente. Y las personas que toman, y al revés, tomar más de lo que corresponde, ¿cuál es el efecto que tiene? Claro, tomar más de lo que corresponde puede tener ya efectos secundarios a nivel del organismo, o sea, pueden afectarse órganos como los riñones, el corazón, y llegar a tener efectos secundarios graves también. Uy, qué tremendo. Realmente este es un tema súper importante. Yeseni, ¿por qué se vio este aumento importante tras la pandemia? Sí, este aumento se debió por 2 factores. Primero, porque la comunidad en general pensaba que tomar antibiótico la podía, prevenir o aliviar del COVID, que era un virus, del SARS-CoV-2. Entonces también se tomó por parte de la comunidad antibióticos sin ser necesarios. Y también en las unidades de cuidados intensivos hubo un aumento de procedimientos invasivos, como la intubación o uso de respiradores, los cuales conllevan a su vez riesgos de infecciones. Entonces a esas personas también se les da antibióticos para evitar, infecciones secundarias. También en pacientes hospitalizados con COVID también era común darles profilácticamente antibióticos para evitar infecciones secundarias. Muchas veces esto no se justificaba, pero sí más del 90% de los pacientes con COVID hospitalizados
recibieron antibióticos de forma preventiva. Pero también los médicos en general, y esto ya independiente de la pandemia, uno nota a veces que ellos usan el antibiótico, como dices tú, para efectos preventivos. O sea, no es porque esté desarrollada la infección bacteriana, sino que lo usan, y eso no sé si es una práctica que tú has podido visualizar, si es muy habitual o no, por qué se hace. Bueno, como le comentaba, en el caso de procedimientos invasivos sí se debe hacer. No, pero me refiero a la atención ambulatoria. Ambulatoria, claro. Creo que eso ya no es tan así. Ha habido campañas de educación, digamos, a todo el personal de salud para que no recete antibióticos en forma profiláctica y sí, ya sea con signos de que existe una infección bacteriana. Correcto. Ahora, el Instituto de Salud Pública informó que los decomisos de productos farmacéuticos, entre ellos los antibióticos, aumentaron en 1000% entre 2021 y 2022. ¿Qué, de nuevo, para poder ponerle más atención a esto, qué efectos se han visto de esta automedicación, Yeseni? Bueno, la automedicación, como comentaba, tiene un efecto directo sobre la resistencia, un aumento de la resistencia en los casos de uso de antibióticos. También tiene un efecto sobre órganos como riñones, hígados, corazón, puede ocasionar problemas al estómago también, daños hepáticos, por ejemplo, y, por ejemplo, si usted adquiere estos medicamentos de forma ilegal, o sea, no en una farmacia, usted no sabe de dónde vienen, cuál es su procedencia, si este producto ha sido adulterado, por ejemplo, si es realmente lo que dice la etiqueta, si así realmente es el antibiótico que usted necesita, y si además se cumplió las condiciones, por ejemplo, de temperatura y almacenaje para asegurar que los componentes están todavía presentes ahí o han sido degradados y puede ocasionar intoxicaciones, reacciones adversas graves u otras enfermedades. Completamente. Yeseni, ¿cuáles en Chile son los medicamentos que más se usan sin receta médica? Bueno, los antiinflamatorios no esteroidales, que son el paracetamol, el ibuprofeno, por ejemplo, esos son los que no necesita receta médica y usted puede ir a comprar a la farmacia directamente, que son los que más se usan o que se compran. Ahora los de venta ilegal, que como usted decía, que se encuentran en la feria o en la calle, está el losartán, que es para la presión arterial, prednisona, la amoxicilina, por ejemplo, o el paracetamol. Son los más decomisados en este comercio ilegal. Correcto, porque cada uno tiene, por supuesto, funciones distintas y ahí entonces, ¿qué se puede hacer con la población? ¿Cómo poder concientizarla? ¿Qué falta ahí? La primera es la educación y, por supuesto, programas como este que lleguen a la comunidad dándole los riesgos que tiene la persona de adquirir estos medicamentos de forma ilegal, que si va por un dolor de cabeza, por ejemplo, por una infección, puede terminar con una intoxicación grave o con daños permanentes en algunos órganos, que son ya daños irreversibles. Claro, porque ese es el otro tema, que la gente no sabe que si toma mucho, por ejemplo, paracetamol o algún tipo de ketoprofeno, antiinflamatorio, eso puede tener efectos muy severos en el hígado, ¿no es cierto? Claro, todos los medicamentos pasan por el hígado, entonces, o cualquier... Bueno, ningún medicamento es inocuo, todo tiene un efecto secundario. Entonces siempre el doctor o el médico busca que el efecto deseado sea mucho más que el efecto secundario, pero todos van a tener un efecto secundario. Y tomarlo en exceso va a producir, como usted decía, daños al hígado, sobre todo, que es el órgano que va a metabolizar todos estos medicamentos. No, y lo otro que también es importante entender, ¿no es cierto?, que hay medicamentos, yo no sé si estoy lo correcto, pero entiendo que en el caso de la migraña hay medicamentos que si se consumen mal pueden generar pero, o sea, el resultado puede ser, como se dice, peor, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no es así? Exacto, desencadenan crisis de migraña después, estos medicamentos son una adicción, también pueden producir, y al final por una migraña de un día puede terminar con unas migrañas horribles todos los días de la semana y con una intoxicación y una adicción también a algunos componentes que tenga el fármaco. Totalmente. Bueno, es para tomar muy en cuenta, este es un tema muy importante de salud pública. Yeseni Vázquez, doctora en química, académica de la Escuela de Medicina de la USACH, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias para que tenga también una buena tarde.